Mi nombre es Héctor Barrera Marmolejo y soy diputado federal del Distrito 24 de Coyoacán por mayoría relativa. Tiene muchos años, tiene aproximadamente 10, 12 años que al ver tanta injusticia, que al ver tanto abuso, motivado por mis amigos, por mis vecinos, decidí incursionar en el mundo de la política. Soy abogado, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y dentro de mi vida profesional he tenido diferentes cargos. Trabajé en la PGR, fui director de cultura, he sido asesor en diferentes legislaturas, coordinador de módulos de varios diputados, asesor de diputados, y de alguna manera pues ha sido mi trayectoria profesional y he incursionado hoy en día en la vida política. Creo que todos hacemos política día a día. Creo que mi principal satisfacción es poder ayudar a la gente, y mi logro, el que yo creo el más importante, de los más importantes, ha sido el poder conjuntar un grupo, un equipo que crea en un proyecto político para mejorar las condiciones de los habitantes de la ciudad y de los habitantes de Coyoacán, que es la demarcación en donde se ubica mi distrito. El poder mantener, sostener un grupo y un proyecto político generador del bien común. Pues la política es el arte de estar vinculado con la gente, el poder generar acciones de gobierno para satisfacer necesidades claras, peticiones de la ciudadanía, el poder consensar, el poder dialogar, el poder acordar con los diferentes partidos políticos en pro, en beneficio de la población y la ciudad, más allá de los intereses, más allá de temas partidarios. Creo que lo importante es en conjunto atender las necesidades, satisfacer a plenitud todas y cada una de las demandas que grita el pueblo de México. Lo mejor, pues yo creo que el conocer a tanta gente, el poder ayudar a tanta gente, el escuchar, el resolver, el siempre estar vinculado con la ciudadanía. Lo peor, pues claro, que a veces te sientes atado de manos cuando ves tanta necesidad, tanta carencia, y que se complica la satisfacción o el poder ayudar a la gente. Estamos sumidos en un ámbito de pobreza, hay más de 50 millones de pobres, tenemos que generar, tenemos que encontrar soluciones, pero además no podemos claudicar, tenemos que encontrar la fórmula, el mecanismo de ayudar a la gente y a la población de nuestro país. Pues yo creo que debe tener varias cualidades, sin lugar a dudas, la honestidad, la transparencia, la dignidad, el humanismo, la lealtad, ser una persona con ética, con principios, con valores, que cumple un decálogo del servidor público, en donde siempre esté dispuesto a servir con una vocación de servicio, una vocación de atención a la gente, y que no entremos en esos burócratas que ya tienen años y años, que pues pareciera que a lo que no quieren atender es a la ciudadanía, que es quien pues paga para que nosotros estemos cumpliendo con nuestro trabajo y con nuestra obligación. Yo creo que debe de haber un vínculo permanente. Creo que como diputado del Partido Acción Nacional debemos de seguir impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde en esta legislatura nos tocará hacer la legislación secundaria, que haya penas severas para el corrupto, incautación de bienes para quien incumpla la ley, para quien sea corrupto,
Y yo creo que la forma de vincularse con la gente, con la ciudadanía, pues es esa, el estar pendiente de ellos, el escucharlos, el atenderlos. Por ejemplo, yo en mi módulo de atención ciudadana, mi casa de enlace con la gente, cumpliendo con mi deber, aparte de legislador, pues de representante popular, estoy en constante y permanente contacto con el ciudadano, con la gente que confió en nosotros y nos puso hoy en día en el Congreso. Pues yo creo que hay diferentes canales, hay muchas vías. Hoy en día pues los chavos tienen, ahora ya está el Periscope, está el internet, los medios de comunicación, los periódicos, el tema de comunicación social, el área de comunicación social de cada uno de los grupos parlamentarios. Nos deben de apoyar y ayudar para que toda la ciudadanía, todo el pueblo de México tenga el conocimiento y sepa, conozca de todas y cada una de las iniciativas, de los puntos de acuerdo, de los dictámenes que se suben tanto en el Congreso, en el Pleno, como en todas y cada una de las comisiones de este Congreso de la Unión. Tengo la fortuna de ser secretario de la comisión antes del DF y ahora comisión de la Ciudad de México, una vez que se autorice por el Pleno. Yo fijé el posicionamiento del grupo parlamentario en el Pleno, en tribuna, en donde sí estamos a favor de la reforma política, sí creemos en esta reforma política. Yo creo que ya habían pasado muchos años, estaba durmiendo ahí el sueño de los justos o estaba en un letardo, cuando se genera desde el 85, creo que ya transitó por puntos constitucionales, ya se promulgó. Ahora queda en manos del constituyente, que serán 100 los que integren este constituyente, 60 votación, 14 desde el Congreso, 14 desde el Senado, 6 serán designados por el presidente de la República y 6 por el de la Ciudad de México. Entonces, este constituyente tendrá una gran responsabilidad. La ciudad tiene un sinnúmero de retos y nosotros como oposición siempre le apostaremos al diálogo, pero también a la exigencia y a la demanda de la satisfacción de cada uno de los compromisos que tiene tanto el jefe de la Ciudad de México como el presidente de la República. Yo creo que debemos de trabajar por un mejor México. Hay que apostarle a los jóvenes. Yo en específico he tenido reuniones con varios grupos de jóvenes. Queremos un México justo, queremos un México en donde prevalezca el Estado de Derecho, queremos un México en donde no exista la impunidad, en donde no exista la corrupción, en donde haya transparencia, haya resultados, en donde los programas sociales y la política social llegue para quien en verdad lo necesita, para que las contingencias se atiendan de forma inmediata, en donde ya no tengamos 50 millones de pobres, en donde ya no haya desempleo, en donde exista seguridad. Pues ese es el México que todos queremos, que todos anhelamos y que no podemos dejar de soñar en él, de pensar en él y de trabajar a diario para lograr conseguirlo, pues. Mi proyecto en esta legislatura, pues sin lugar a dudas, fue el emitir también la opinión respecto a la reforma política. Traigo varios temas, uno de ellos es la seguridad. La gente ya está cansada y fastidiada de la inseguridad que se vive en nuestro país. Creo que el tema económico es muy importante atenderlo, resolverlo y también dentro de lo personal quiero impulsar un punto de acuerdo en donde atendamos la discriminación laboral. Hay discriminación laboral por el tema de la edad. Creo que también ante tanto desempleo que existe en nuestro país, debemos de apostarle a que todos puedan aspirar a un empleo.
que no sea una restricción ni el tema del género, ni el tema de alguna discapacidad, y mucho menos la edad. La Constitución lo prevé, la Ley Federal del Trabajo lo prevé, pero parece que los empleadores, tanto de los órganos gubernamentales como de las IPs, de las iniciativas privadas, pues desconocen esta ley. Queremos hacer una iniciativa en donde hay una obligatoriedad para que no puedan discriminar y se cumpla a cabalidad la Constitución de nuestro país. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Mi nombre es José Hugo Cabrera Ruiz, aunque coloquialmente Hugo Cabrera, soy queretano y represento aquí en esta 63ª legislatura al Distrito 1 con cabecera en Cadereyta de Montes. Soy egresado de la Escuela Primaria Leona Vicario, de la Secundaria Técnica número 7 y después en Querétaro estudié la preparatoria en el Instituto Queretano y me formé en la verdad y en el honor en la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente de la UAC, como licenciado en Derecho. Posteriormente he llevado algunos estudios de posgrado, varios diplomados, destaco uno muy importante, muy formativo, aquí en la Ciudad de México, en el CIDE, en Análisis Político Estratégico, y tengo también culminada la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Juárez del Estado de Durango. La influencia de mi padre, en paz descanse, que fue presidente municipal de Colón, y desde la secundaria diría yo que fue el parteaguas, con los comentarios siempre de sobremesa con mi padre, y también con un maestro de la materia de Ciencias Sociales que fue un factor de inspiración que influenció mucho a mi generación de participar en política, viendo la política como una actividad de servicio a los demás. Y por eso es que decido y empiezo a incursionar a través de los concursos de declamación, de oratoria. Te hablo del centro del estado, del semidesierto queretano. Ahí logro, como diputado local, trabajar en varios temas, sobre todo el tema de los migrantes. Le pusimos un especial énfasis porque fue un reclamo que escuché mucho en campaña. Son municipios del estado que se caracterizan por la expulsión de paisanos hacia los Estados Unidos, fundamentalmente a California, a Texas, a las Carolinas. Adicionalmente tuve la oportunidad de ser el presidente de la mesa directiva, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, integrante de la Comisión de Educación y de la de Desarrollo Social y Vivienda. Fue un trabajo del que me siento también muy satisfecho, igual que cuando fui presidente municipal, que logramos poner a Colón en el mapa, logramos poner a Colón como un referente que hasta hoy en día, afortunadamente, sigue ese empuje que tiene mi municipio. Pero la política es, para un servidor, la actividad en donde tienes la oportunidad, no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de ayudar a la gente, de ayudarla desde las cosas más elementales hasta las grandes tareas. Yo siempre he considerado, y hoy más que nunca lo ratifico, que la política es una carrera de resistencia, o por lo menos yo no he hecho una política a la carrera, he hecho una carrera política. Yo creo que la política la resumo en una situación, en un valor que me parece que es fundamental, que es el servicio a los demás.
Yo creo que la primera, tener mística, tener una actitud permanente de servicio, tener una convicción de que la política debe ser el instrumento, como señalo, más eficaz, más eficiente para apoyar a la gente. Yo creo que por un lado, ser congruentes, es decir, los ofrecimientos de campaña, los compromisos de campaña, tácitos o expresos que se dejaron, yo creo que hay que cumplirlos, o más bien no creo, hay que cumplirlos, hay que mantener una comunicación permanente con los electores. Yo tengo, por supuesto, el propósito genuino de estar, no diría regresando, sino más bien no dejar de estar presente en mi distrito. Y dentro de los anuncios del señor presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su tercer informe, me parece a mí muy interesante el anuncio para el apoyo a zonas rurales que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, de marginación. Es uno de los temas que yo quiero traer aquí a la legislatura, muy ligado al tema del campo. ¿Por qué? Porque yo pertenezco dentro de esta composición política que hay al interior de mi partido, yo pertenezco al sector campesino, de hecho soy el vicecoordinador de los diputados de la CNC aquí en esta 63ª legislatura. Entonces traemos tatuado el tema de la reforma profunda para el campo que vamos a impulsar, que nos interesa. Hemos estado ya trabajando en estos últimos días en el tema fundamentalmente del presupuesto, de lo que ya se presentó del presupuesto. Entonces nos interesa mucho el que el campo tenga un apoyo fundamental. Vamos también a buscar la manera de seguir impulsando la ciencia y la tecnología en Querétaro. A Querétaro llegará próximamente la Universidad de Pemex, llegará la primera universidad pública de los Estados Unidos, la Universidad de Arkansas, precisamente en mi municipio, en mi distrito. Querétaro es un estado, no solamente zona metropolitana, sino en general, que tiene una enorme oferta, afortunadamente, de instituciones de educación de todos los niveles, pero yo hablo particularmente de educación superior. Me interesa mucho vincular el trabajo con la formación académica. Entonces, queremos buscar la manera de que haya reformas en esa materia para incentivar a los empresarios. Me interesa también mucho el impulsar reformas en la cuestión de sustentabilidad, aquí muy acorde con el tema de la agenda de nuestros aliados programáticos, nuestros aliados estratégicos, que es el Partido Verde, porque en mi distrito está una zona de reserva natural protegida muy importante, una zona de la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda Queretana, en donde la línea es muy casi indeleble entre la productividad y la sustentabilidad. Tenemos que buscar los mecanismos legales, las reglas de operación para, sin descuidar que Querétaro siga teniendo ese pulmón, dar pauta para que esa gente que no tiene el espacio laboral suficiente y que son los primeros que se van exactamente hacia el norte de nuestro país, incluso hacia los Estados Unidos, pueda tener mayores condiciones para poder trabajar. Agradecerles a todos aquellos que tuvieron la confianza en que fuera yo su diputado federal, su representante, pero también reconociendo que aquellos que votaron por otras opciones, al final de cuentas, hoy se le da la vuelta a la página, hoy también soy su diputado, hoy soy diputado para todo el país y por ende para todo Querétaro, y que más allá de las filias políticas, más allá de los orígenes partidistas, hoy lo que me tiene aquí es trabajar por Querétaro y trabajar por México.
Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube. Imágenes, Flickr. Podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. Cosas de nuestro tiempo, la velocidad, la urgencia, la prisa, los medios. ¿Cómo imaginar que en menos de 96 horas el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su comitiva de reporteros y de funcionarios pudiera ir con gran celeridad a reunirse con el presidente de Francia, el expresidente Emmanuel Macron, dialogar con él largamente sobre temas que importan, que interesan, que son vitales para ambos países? ¿En qué sentido? Pues en multitudes de lo que se llama hoy una gran convergencia en los asuntos, no solamente la economía, que es lo que más repercute, pero las inversiones, pero el empleo y además cómo atraer, cómo coincidir, cómo conciliar posiciones de gran visión en la marcha del mundo. Pues así el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, partió hacia Hamburgo, la gran ciudad. Ahí se iba a celebrar el G20, la cumbre, las 20 economías del mundo reunidas ahí bajo la mirada y bajo en la anfitrionía, la calidez, hospedados todos por la señora Merkel, Angela Merkel, en un país extraordinario, un país admirable, un país pujante, un país de gran progreso, de intensa expansión, que va poniendo muestra en el mundo, crece y produce, exporta, inventa, imagina, innova y tiene un ritmo de vida y una belleza en sus calles y producen un gran arte. Esa Alemania que nadie podría, si usted le cuenta a sus nietos que ahí hubo una guerra que fue del 39 al 45 y que dejó hecho una ruina de vestigios, de escombros, de hambre, de escasez, de muerte. No podría concebirlo. Sus jardines botánicos, la puntualidad de sus trenes, la perfección de las amplias avenidas. Bellísimo país. Y en Hamburgo, ese gran puerto, ahí se reunieron. Entonces, esta cumbre de G20 tiene por fin qué proponen los grandes países, los países ricos, los países altamente desarrollados, qué proponen para que este mundo sea mejor. Por ejemplo, hay quienes apuestan más por la educación. Hay países que quieren mejorar la situación en el África. Otros dicen, no, mejor vamos a educar. Vamos a enfatizar en la educación de este momento, en la educación del futuro, en la educación del espacio, lo digital, la intercomunicación, cómo en ese espacio está ahora toda la riqueza. Quien tiene dinero para el espacio, es un gran país, tendrá gran desarrollo, tendrá muchísimas posibilidades. Y hay quienes apuestan por ellos. Hay otros que están preocupados por la paz. Y allá fue el presidente de México a buscar en diálogos intensos con todos, reuniones bilaterales las llaman. Desde luego, con el señor Rajoy de España, pues ellos quieren venir a invertir porque pues, están ganando sus bancos aquí como nunca y como en ningún otro lugar del planeta. En fin, tienen muchas ventajas los señores españoles y vienen aquí, quieren venir más y más y pues se apoyan. México está negociando un nuevo tratado con la Unión Europea. En fin, convergen en esta unión, en este 20. Lástima que quienes se oponen a la reunión del G20, al desarrollo, a la economía que priva hoy en el mundo y que dicen empobrece, lo manifiesten en forma tan violenta como también ocurrió. Pero ese es otro capítulo. México estuvo presente, su presidente y su canciller pudieron hablar con el señor Trump. El presidente dijo, vamos a lo positivo, no me rijo por murmullos. Dijo, nuestra política no puede, y esta relación entre Estados Unidos y México no puede normarse, no puede conducirse por murmullos.
a las afirmaciones, al encuentro, a los diálogos. Luis Videgaray aseguró: el muro no fue tema de la conversación, de la agenda entre los dos presidentes, Trump y Peña Nieto. En fin, se entrevistó con distintos personajes, el presidente de México. No se pierde tiempo porque además dice: si vámonos rápido. Y allí en ese gran aeropuerto de Hamburgo, pues estaban los aviones de la primera ministra de Inglaterra, del ministro chino, el premier chino que ha venido aquí a México y ha disfrutado nuestro Yucatán y nuestro juego de pelota y Chichén, y se quedó maravillado junto con su distinguida esposa. El G20, gran reunión, gran éxito de la señora Merkel. Hasta la próxima, les dice Miguel Reyes Razo, su servidor. Mi nombre es Daniel Ordóñez Hernández, de la Ciudad de México, del Distrito 13 Federal, en la Delegación Iztacalco. Bueno, yo me empecé a dedicar desde que era estudiante, pero ya profesionalmente como a los 26 años más o menos, 26, 27. Bueno, yo soy licenciado en Derecho por la UNAM. Me dediqué a litigar mucho tiempo, a tener despachos jurídicos. Después ya incursioné en varias acciones políticas, sociales, básicamente con la comunidad, el tema de vivienda y en otros asuntos por el estilo, ya hasta que de manera formal o institucional me metí a las filas del PRD, formé un comité de base. Fui presidente de mi comité de base seccional, antes eran seccionales. Fui brigadista del Sol. Fui representante del partido en varios órganos electorales. Fui después subdelegado de Desarrollo Social. He sido consejero nacional y estatal por elección, por voto. Fui diputado federal en la 59 legislatura, después diputado local en la 4ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Después fue nuevamente diputado a la Asamblea Legislativa en la 7ª legislatura. Fui vicecoordinador de la fracción parlamentaria y pues ahora nuevamente aquí en el Congreso como presidente de Puntos Constitucionales. Estoy orgulloso de poder ser legislador actualmente y de haber sido siempre por voto, siempre por mayoría, siempre peleando en la calle el voto, recorriendo las casas para obtenerlo. No he tenido la fortuna de ser pluri, he sido de mayoría, entonces eso te hace sentir orgulloso porque habla de que mi trabajo territorial da resultados, de que la gente te reconoce, que cuando regresas nuevamente a pedir el apoyo te lo brindan, entonces eso te hace sentir muy bien. Lo mejor, siempre cuando alguien te da gracias de algo, que ni idea tenías que lo hacías o que lo habías hecho. Cuando te encuentras a alguien en la calle y se te acerca a saludarte y a decirte: oiga, hace 2 años o hace 3 o hace 5 años usted ayudó en parte de mi vida, eso te deja unas satisfacciones enormes. Eso sin duda alguna son de las cosas que se quedan marcadas más. Es lo mejor, yo creo que te pasa es eso, el reconocimiento de la gente. Lo peor, creo que cuando muchos compañeros políticos distorsionan y enlodan al quehacer político. Los políticos no nos quieren porque ha habido políticos que se encargan de enlodar la profesión. Para mí es la profesión más noble que existe, pero la sociedad nos tiene mal en un concepto erróneo porque por algunos compañeros, se puede llamar, o algunos políticos que han ensuciado y han enlodado esta noble profesión. Para mí la política es el trabajar por el pueblo, el trabajar por los demás, el quehacer cotidiano de ver cómo logras conseguir que la desigualdad que existe en este país se vaya acortando un poco esa brecha. Política es una forma de vivir también, una manera de conducirte haciendo siempre cosas en beneficio de los que menos tienen. Ser
Cuando te decides meterte a esto es porque estás pensando en otros. Cuando tomas la decisión de participar ya públicamente es porque decidiste levantar la voz o decidiste pararte por alguien más, por alguien que creías o que consideras que no tiene voz. Quieres ser su voz, quieres ser su defensor, aspiras a mejorar. Cuando ves este país con tantos pobres, con tanta gente sin comer, con desempleo, te dan ganas de hacer algo por ellos. Por supuesto, un funcionario público tiene que tener vocación, primero. Eso es sustancial. Y tiene que tener honradez para conducirse y capacidad. Serían buenos funcionarios públicos cuando hay esas cualidades, creo yo. Fundamentalmente trabajar y desarrollar bien tu actividad para que hagas sentir a quienes te votaron por ti, pues que los hagas sentirse orgullosos de que tienen un representante que está haciendo su trabajo para el que lo eligen. Hay que prepararse siempre, hay que estudiar, hay que trabajar mucho y hay que dar resultados, porque la gente ya de los discursos no mucho nos cree, hay que darles resultados y esa es la mejor manera de ir reivindicándonos. Los medios de comunicaciones son los que juegan un papel muy importante ahí. Aquí se trabaja todo el tiempo, ustedes lo saben, trabajamos, vaya periodo de sesiones o no, cuando no trabajamos en el campo, atención ciudadana, en la elaboración de las iniciativas de ley, en estudiar los dictámenes. Estamos trabajando todo el tiempo, pero desafortunadamente no han querido comunicarle a la sociedad que este crisol político que es la Cámara de Diputados sí trabaja. Muy bien, creo que vamos muy bien en la comisión. El periodo anterior aprobamos 2 de las reformas de mayor trascendencia, me atrevo a decir, de la legislatura. Le dotamos al Distrito Federal de otra calidad jurídica, ahora es Ciudad de México. Creo que esa es una reforma importantísima. Haber aprobado también la minuta del Senado en materia de desindexación de salarios mínimos sienta las bases para una discusión que sigue dándose en torno a cómo le hacemos para subir los salarios de quienes menos ganan. Bueno, se dio el año pasado, en diciembre, fue una negociación muy intensa que desde que me dieron el cargo de presidente empecé a cabildear con todos los grupos políticos. Era un tema que parecía que no iba a salir, no lo sacó la anterior legislatura porque no pudieron cabildearlo ni negociarlo y me dediqué a eso, a lo que debemos de hacer, a negociar y a cabildear y a encontrar la manera de acercar posiciones. Logramos sacar la reforma, cambia la dinámica de la ciudad, cambia el nombre, no solo, pero cambia la dinámica, nuevos órganos. Ahorita está desarrollado y desatado todo ese proceso. Es un proceso distinto, es mixto, unos por elección directa y otros por elección indirecta. Los que se elige en el Congreso son de elección indirecta y los que van a ser por voto directo, pues una mezcla. Se encontró esa fórmula, se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara por una mayoría amplia, no, solo Morena se manifestó en contra. Educación, mientras este país no se le invierta a la educación como un proyecto de viabilidad, el país no va a ser viable. Todos los problemas que vivimos y que vemos obedecen a la falta de un sistema educativo sólido y de que se apliquen verdaderamente y se voltee a ver a la educación como el motor que va a hacer que este país entre en vías de desarrollo. Mientras no se apueste, se pueden hacer 20,000 cosas, pero el país no va a tener viabilidad mientras no se le apueste a la educación, creo yo. Dar buenos resultados en términos de la encomienda que tengo de ser presidente de esta comisión tan importante, cumplir con las expectativas.
votar lo que se considere que sea positivo para México. Hay temas que algunas fracciones no estarán de acuerdo, pero que vamos a llevar al Pleno a discutir. La discusión es sana, pero para el próximo periodo vamos a tener los temas más controvertidos, en donde se tendrán que someter a votación con las posiciones de cada partido político y se tendrá que abrir un debate público de eso. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Soy Patricia Elena Cebes Pastrana. Nací en el estado de Veracruz, pero actualmente soy diputada federal por el Distrito 5 de Tlalpan, aquí en el DF. A partir del 2012 decidí participar en política porque después de los resultados de las elecciones presidenciales me deprimí muchísimo. Y entonces, como una respuesta a esta depresión que tuve tan grande, decidí hacer algo para cambiar la política de este país. Y entonces decidí, por primera vez en mi vida, afiliarme a un partido político. Y como bueno, Morena era el partido nuevo, entonces entré a Morena. Bueno, me dedicaba y me dedico todavía, ¿sí?, a ser profesora universitaria. Yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tengo en mi universidad ya una antigüedad de 35 años. En lo profesional estoy muy orgullosa de haberme dedicado a la línea de investigación de historia de la química y la farmacia en México, porque esta era una línea muy poco atendida, había muy poca información al respecto, y hoy en día yo considero haber contribuido de manera definitiva en que ya existan publicaciones, libros, estudiantes, profesores dedicados a esta línea de investigación, y que se conozca mucho más de esta historia, de esta autobiografía, digámoslo así, intelectual de lo que es la química y la farmacia en México. Lo mejor que me ha dejado la política hasta ahora, sin duda alguna, es el haberme permitido tener un contacto estrecho con los mexicanos, con la gente del pueblo, con mis vecinos de Tlalpan. Pude conocer una parte y sobre todo, yo diría más que conocer, disfrutar de esta parte del pueblo de México. Yo disfruté mucho, mucho de las mujeres de la tercera edad. Tenemos unas mujeres asombrosas, esas abuelas, bisabuelas, que tienen una fortaleza, que sostienen realmente a sus familias. Muchas de ellas en su casa viven los hijos, viven los nietos, ellas dedicadas incluso a cuidar a los nietos. Y esa fe, ese cariño que le tienen al pueblo de México, que no se pierde. La política es sobre todo un servicio mediante el cual uno debe de poner en práctica una serie de acciones para que las sociedades sean mejores, en este caso para mejorar la sociedad mexicana.
Bueno, yo creo que un funcionario público, la primera cualidad que debe tener es la honestidad, porque siempre que se es funcionario se está en contacto con recursos económicos. Entonces, yo creo que es muy importante ser honesto. También considero que es muy importante ser responsable, que las personas estén dispuestas a dedicar su tiempo y que tengan, bueno, esto también va aunado a que se tenga una preparación adecuada, una experiencia que le permita a uno desempeñar a cabalidad el puesto. Ayudar a dar solución a los grandes problemas nacionales, ¿no? Entonces, ya me había referido, ¿no? Digámoslo así, que una cuestión que está dañando de manera muy intensa al pueblo de México es la cuestión de la corrupción, ¿sí? Entonces, por todos los medios, yo voy a tratar, bueno, he estado tratando también de hacer declaraciones para que se acabe con esta simulación, para que realmente los políticos hagamos lo que tenemos que hacer y no solamente se nos vaya todo el tiempo en discursos, sino que también en la práctica hacer, por supuesto, que es lo que nos toca, hacer buenas leyes que den respuesta a lo que los ciudadanos nos están pidiendo. Aparte de esta cuestión de la transparencia, de la honestidad, de la austeridad, que son banderas de mi partido, Morena. Soy Jorge Gaviño Ambriz, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Sistema de Transporte Colectivo Metro se inauguró hace 46 años. Antes de las Olimpiadas se empieza la construcción. La primera línea que se inaugura es la línea 1. Actualmente se tiene una afluencia importante de personas en la línea 1, 2 y 3, que es prácticamente las líneas más usadas del sistema de transporte colectivo. La línea 2, que fue la segunda en inaugurarse, es en estos momentos la que tiene mayor afluencia y le sigue inmediatamente la línea 1 y luego la línea 3. Esas tres líneas, la 1, la 2 y la 3, son las más usadas actualmente después de 46 años. El Plan Maestro tiene tres versiones. Empezó en 1980, fue la primera versión del Plan Maestro y ha tenido tres versiones. La versión más moderna es la de 1992, que es la que está vigente y que evidentemente se tiene que modificar también con urgencia porque ya quedó rebasada. La idea es que cada 4, 5 o 6 años máximo se vaya transformando estas versiones para irla adecuando a la realidad de la ciudad y de la zona metropolitana, porque el sistema de transporte colectivo es un sistema metropolitano, no solamente es de la Ciudad de México, sino también ya de su zona conurbada. Es importante señalar que tenemos 10 estaciones dentro del Estado de México y dentro del Plan Maestro ahora tenemos ya modificado la idea de llegar hasta Chalco, y esta inmersión al corazón mismo del Estado de México pues implica también un cambio de todo el programa maestro. Es muy importante modificarlo. Bueno, son 12 líneas. Tenemos la última línea que se inaugura, es la línea 12 del metro. Tenemos 2 líneas férreas, 10 líneas de rodadura neumática. Tenemos 195 estaciones a lo largo de las 12 líneas. Tenemos, es muy importante señalar, una afluencia diaria promedio de 5.5 millones de usuarios al día. Estos usuarios se mueven en 12 líneas, en casi 300 kilómetros de vías férreas, y es un metro muy importante en el mundo
Estamos hablando del cuarto metro del mundo en movilización de usuarios. En todo el mundo, las líneas más usadas, las rodaduras más usadas son las rodaduras férreas. ¿Por qué motivo? Porque es más barato. Es más barato el mantenimiento. Las ruedas férreas duran aproximadamente 1 millón de kilómetros antes de ser cambiadas. Las neumáticas aproximadamente entre 250,000, 300,000 kilómetros máximo, y tienes que cambiar los neumáticos. Solamente hay 2 empresas de neumáticos en el mundo que fabrican neumáticos, entonces son llantas caras. Es más barata el mantenimiento también de rodadura férrea que la neumática. ¿Por qué se escogió la rodadura neumática en México, siendo que el mundo pareciera que va por otro lado? Bueno, en primer lugar, porque también el metro en la Ciudad de México es un metro distinto a los demás. Es un metro que, junto con el metro de Chile, tiene problemas de sismos. Vivimos en una zona sísmica, y pareciera que tiene mayores rangos de seguridad con una rodadura neumática que con la rodadura férrea. El mantenimiento en lo que respecta a los rieles es más exhaustivo. Es más barato, pero se tiene que hacer más veces en el año. Entonces, para mantener los rangos de seguridad, es importante darle más mantenimiento a la rodadura férrea que a la rodadura neumática. Entonces, bueno, los que decidieron hace ya más de 48 años este sistema, pues escogieron la rodadura neumática. Esa es la razón. Nosotros tuvimos un punto muy importante desde el punto de vista tecnológico. Cuando el hombre estaba llegando a la Luna, que es precisamente el año en que se inaugura el metro, es cuando estábamos nosotros con un boleto que era muy moderno en ese entonces. Era un boleto magnético. Si ustedes ven todavía los boletos que tenemos, que ya no son muy modernos, porque tienen una tecnología ya muy anterior, estamos hablando de 46 años, ese boleto era punta de lanza tecnológico, pero es una tecnología muy cara. Es una tecnología que tiene una cinta magnética, es una tecnología que tenemos que imprimir, que tenemos que numerar, luego tenemos que gestionar la destrucción del boleto. Ese boleto tiene que pasar por cuchillas para partirlo e inutilizarlo. Lo que tenemos que hacer es modernizarnos ahora. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues tenemos que ir hacia la tecnología digital, tenemos que ir hacia el chip electrónico que nos permita gestionar en una tarjeta inteligente pues, los pasajes, como lo hacen en todas partes del mundo desarrollado, y luego enlazarnos con estas tarjetas, como lo estamos haciendo ya en las tarjetas de prepago, con el Metrobús, con el transportes eléctricos y también con el sistema de bicis de la Ciudad de México. Es el sistema de transporte por excelencia en la Ciudad de México y en el país en su conjunto. Deberíamos de seguir creciendo de una manera muy importante el sistema de transporte colectivo. ¿Por qué motivos? Bueno, primero porque es eléctrico y es un sistema no contaminante. Cuando menos en los vagones no se desprende contaminación y no es un motor de combustión interna. Desde luego ahora tenemos que hacer que al generar energía eléctrica lo estemos haciendo de una manera ecológica, porque de nada nos serviría estar generando energía lejos de aquí, lejos de la ciudad, pero contaminando otras partes. Tenemos que hacer que sea sustentable la generación de energía eléctrica. La segunda gran ventaja es de que es un transporte masivo. En cada tren de 9 carros, pues nos caben cerca de 1,500 o 1,600 personas. En la línea 12, que es un poquito más ancho los vagones, hasta 1,700 personas. No hay ningún otro transporte en el país que nos transporte una gran cantidad de gente como el metro. Entonces es el transporte masivo por excelencia. El segundo lugar le correspondería, por ejemplo, al Metrobús,
que tiene pues una capacidad mucho menor de transporte y es un transporte que es de combustión interna. Entonces, todavía la ventaja es doble en lo que respecta al sistema de transporte colectivo. No digo que sea malo, es muy bueno. Todos los transportes masivos son mucho mejores que los transportes individuales. El transporte individual de carros, bueno, pues no solamente es muy desventajoso, sino es ampliamente contaminante y es lo que nos tiene contra la pared. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer al metro más eficiente, hacer al metro un transporte por excelencia, fortaleciendo todos los demás sistemas de transporte masivo, como el metrobús y los autobuses. También desestimando, desde el punto de vista lógico, el uso del automóvil y también el uso de los peceros, que también contaminan muchísimo y mueven pocas personas. Bueno, son falta de recursos, falta de mantenimiento de hace muchísimos años. Hace más de 20 años no se le da un mantenimiento adecuado al sistema de transporte colectivo, particularmente a los túneles, a las estaciones y al material rodante, es decir, a los trenes. Tenemos trenes que tienen un gran deterioro y que tenemos ahora que revertir ese deterioro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos un recurso que se está diariamente pues creciendo, que es el recurso de los 2 pesos de aumento que se dio hace un par de años, y con ese recurso se hace un fideicomiso, se está creando un fideicomiso, y el fideicomiso Fimetro nos va a dar la posibilidad de tener un recurso adicional para poder dar el mantenimiento en 3 años, en los próximos 3 años, a los 390 trenes que tenemos en existencia. La idea es que un 80% de todos esos trenes se les arregle de una manera real, cabal, definitiva, que nos permita dar un mejor servicio. Bueno, tenemos 12 líneas. Estas líneas se interconectan en una gran red. Todos los sistemas están electrizados. Tenemos 2 sistemas eléctricos, uno de 750 volts, que es básicamente donde están las líneas, todas las líneas, menos la línea 12, en donde la línea 12 a través de catenarias es de mayor voltaje. Un tren, cuando se nos descompone, tenemos que sacarlo de la vía, y más o menos cada 3 o 4 estaciones tenemos una línea Z que nos permite sacar algún tren de uso para que pueda seguir circulando la línea. Entonces, es por esto a veces los retrasos que a veces se dan cuando se nos compone un tren, porque tenemos que o remolcarlo o sacarlo de alguna manera para lograr que los demás trenes que vengan atrás puedan seguir circulando. Entonces, es un gran sistema. Tenemos 4 centros de control en el sistema. Un centro de control que es el centro de control 1, que abarca de la línea 1 a la línea 6, y de la línea 7, otro centro de control que lo tenemos aquí, y luego un solo centro de control en la línea A y un solo centro de control en la línea 12. Todos los demás se manejan dentro de estos 4 grandes centros de control. El metro es un patrimonio de todas y todos. El sistema de transporte colectivo lo formaron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros tenemos que heredarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces es muy importante que quieran al sistema de transporte colectivo, que lo sientan como si fuera un organismo vivo. No podemos estar arrojando chicles o rayando las puertas o arrancando los hules, los plásticos, o buscando alterar el orden bajando las palancas. Tenemos que hacer que la ciudadanía quiera al sistema de transporte colectivo, que es patrimonio de todas y todos los mexicanos.